Bueno, pues aquí estamos con todos ustedes un día más en esta jornada de lunes, día de San Antonio de Padua, así que a todos los Antonios y Antonias que llevan ese nombre, obviamente por San Antonio de Padua, pues muchas felicidades, especialmente como dijimos al comienzo de este espacio en esa agenda canaria, a los vecinos de Palo Blanco, de Ico del Alto, de Güímar, que también se celebra, Granadilla creo que también se celebra, y por supuesto pues Ico de los Vinos con pues esos capijos, esos globos, esa tradición de la ciudad del Drago. Bueno, pues a todos muchísimas gracias. Me decía Juan Manuel Reyes Cornejo que saluda, buenas tardes. Buenas tardes, Isidro, buenas tardes, Pepe, también. Buenas tardes, Pepe Farray, que también está con nosotros. Hola Isidro, buenas tardes compañero Juan. Bueno, pues decía eso de tengo un San Antonio puesto de cabeza, si no me da novio no me interesa. Sí, bueno, era el santo de los novios también, y los panes también se reparten hoy. Bueno, hoy todavía están, que es una tradición muy importante dentro de la isla, tú lo nombrabas antes, a los paisanos de Güímar, que sobre todo en el barrio Los Majuelos, hacen como hacemos aquí con el tema de la cruz, hacen sus capillas y las enraman. Y hay ocasión de visitar tanto capillas vecinales como de algunas ya instituciones religiosas, y que es muy bonito porque ya te digo, le hacen unos enrames muy originales, y es sobre todo por la influencia portuguesa que tuvo el poblamiento de Güímar también. Y después es, como bien decías también, Granadilla, que es el santo patrón, y la influencia franciscana allí, porque los franciscanos también accedieron por el sur de la isla. Es muy importante, y bueno, celebraron ya su romería, y hoy me imagino que harán ya los actos propios del Santo Patrón, y por supuesto Ico con esa tradición de los globos. Bueno, Pepe Farrá, que conoce muy de cerca, yo no pude estar lamentablemente, porque igual que él también tenía otras cuestiones pendientes, pero San Antonio se celebra de Padua también en Palo Blanco e Ico del Alto. He estado en otros años, tanto en una como en otra, y la verdad que son manifestaciones muy del agro, ¿verdad? De la ganadería también, de la agricultura. Por supuesto, se presta precisamente en estas fechas que cuando son las romerías de San Antonio, pero no solo Palo Blanco, porque hay muchos sitios donde normalmente se celebran estas fiestas de San Antonio, y todavía nos queda por venir esta gran fiesta de San Antonio Abad en La Matanza. Ayer bien también lo decía el cura párroco de Nuestra Señora del Carmen, don Marco, que también allí estaba el santo, y que Marco Antonio, ¿sí? Y se bendecían los panecillos, y que había unos actos también en conmemoración a San Antonio. Yo creo que también precisamente saludé a un amigo que tengo allí, el alcalde allí en La Palma, y estaban celebrando también la festividad ayer como unos postres, y se veía la fotografía con todas las cosas artesanas y todo esto. O sea que esto vuelve a arrancar, porque por mucho que diga la festividad de San Antonio, también es una inyección económica para los pueblos donde se celebre, ¿no? Porque gracias a la participación ciudadana también se invierte y queda algo de economía. Una economía que está basada sobre todo en la zafra, en la recogida de los frutos, en el beñesmer, que ya con la llegada del verano se nos antoja cercano. Y lo bueno de todo ello está, ante todo, en que la gente pues prodiga esa herencia. Para eso son las fiestas, ¿verdad, Juanma? El hecho de que las fiestas vienen a recordar la importancia religiosa, no hay duda, pero no se puede llegar a Dios si no es a través del hombre. Y lo cierto es que todas esas tareas, el agua de la lluvia, es decir, eran rogativas también, ¿no? Había unas pautas muy marcadas dentro de nuestra etnografía, y precisamente son los hitos religiosos, y después por otro lado, como bien tú decías, esa recogida de las cosechas, y que ahora estamos en plena, ya previo al verano, en plena época. Ya si uno mira, desgraciadamente cada vez menos terrenos en la zona del rodeo están ahora mismo recogiendo ya los cereales. Desgraciadamente ya son islas dentro de lo que era el granero de la isla, ¿verdad? Que fue el rodeo, por toda la presión urbanística que hay allí. Pero está claro que esas dos pautas, tanto la religiosa como la agrícola, marcaban todo el calendario de fiestas. Y luego las fiestas tienen otro aspecto muy importante que hemos verificado con esta pandemia, y es que es una especie de válvula de escape. Igual que una olla a presión tiene que tener una válvula, porque si no revienta, pues
el ser humano también necesita de ese disfrute, de ese que es indispensable para abstraernos también de una vida que cada vez es más frenética y con muchos problemas. Entonces las fiestas no dejan de ser una válvula de escape que encima da de comer a muchas personas. Y aquí el ejemplo lo tenemos en el pueblo de Los Realejos, que la misma pirotecnia pues vive gracias a las fiestas, y estos tiempos han sido terribles. Y bueno, y vemos cómo esa nómina tan amplia que teníamos de talleres pirotécnicos pues han ido desapareciendo desgraciadamente. Y son labores que cumplen una doble función. De alguna manera también mantienen a unas familias que viven de esas tradiciones y de esa cultura, y por otro también, pues como decíamos antes, nos sirven, es un antídoto también mental para evitar que la persona se precipite en una depresión, y que de alguna manera también nos hace compartir, y eso es bueno en una sociedad que nos está individualizando por todos los temas de las nuevas tecnologías que nos hacen cada vez más introvertidos, que ya incluso las relaciones las hacemos. Es curioso, ¿no? Porque el otro día oí hablar a un amigo que la gente, si te fijas, tú vas a cualquier guachinche, vas a cualquier restaurante y está todo el mundo mirando a los móviles en vez de estar departiendo entre ellos. Es una cosa curiosa. Entonces, no dejas de relacionarte porque igual están hablando con otra persona, pero ese contacto directo debe de ser insustituible. Nosotros tenemos que vivir la vida, no podemos vivir a través de una pantalla. Y yo creo que en ese sentido las fiestas son todo un referente, y yo creo que la reacción que hemos tenido ahora, después que se han ido levantando paulatinamente las medidas por el tema de la crisis sanitaria, nos reflejan que la gente está ávida, necesita esas fiestas. Bueno, de hecho, tú le preguntabas a Pepe antes que si había ido no pudo ir a las fiestas de Palo Blanco porque ahora están convergiendo un montón de celebraciones a todos los niveles. Y la familia, lógicamente, que uno tiene sus deberes. Y esas celebraciones, pues, las ve uno que están colmatadas de gente en cualquier aspecto. Es decir, hay gente para todo. Entonces, es importante que valoremos, y lo hemos valorado precisamente por estos 2 años que hemos tenido de interrupción, que valoremos todo este tipo, y después que aquellas personas que eran agentes sociales, que dinamizaban esa labor, que sigan en su labor y no se desanimen, porque el mundo globalizado al que vamos no me gusta nada tampoco. Bueno, y además uno de los que lo hacía en Los Realejos ahora es el concejal delegado del área de fiestas, que es José David Cabrera Martín, entre otros, ¿no? Que también ayudaba mucho en ese distrito 6, especialmente, que también conoce Pepe Farray, al igual que con los chicos en Ico del Alto, con Alexis, y bueno, la propia parroquia. No se nos puede olvidar que la parroquia colabora mucho tanto en un lado como en otro, ¿no? Sí, por supuesto. José David fue una máquina, por decir algo, en el Distrito 6, en aquella época, cuando él se dedicaba, más bien antes de entrar a la alcaldía, pero fue un motor de arranque para impulsar a todas estas generaciones, a todas estas jóvenes, estos colectivos que tenía y tienen los barrios de los distintos barrios del pueblo. Y la verdad que sí. La verdad que yo animo a las comisiones de fiesta, porque resulta que las comisiones de fiesta parece que no, y en nuestro pueblo ejercen un papel muy importante dentro de lo que son las fiestas, sean patronales, sean las fiestas de barrio, etcétera, etcétera. Las comisiones de fiesta siempre deben de reunir también a la juventud y hacerles partícipes de estos actos para que esto no se pierda. Porque la verdad también con estos 2 años de pandemia pues han habido comisiones de fiesta que no han tirado las toallas, sino han estado ahí permanentes, como esperando un resultado muy importante para ver en qué iba a parar esto. Y visto a lo no visto, que más bien ha sido positivo que negativo, pues ya las fiestas tienen su auge, tienen su empuje, en las cuales pues siguen activos estas comisiones de fiesta que quedaron pendientes estos 2 años de pandemia, en los cuales de verdad que ellos ahora mismo, pues yo el otro día bien lo dije aquí por estos medios, de que Aarón estaba saturado también y que tenía un montón de actividades, pero como se suele decir, resurge de nuevo todas estas festividades y todos quieren acaparar en el mismo día, en el mismo momento, y claro, todo no puede ser, entonces hay que tomarlo con mucha filosofía y todo, vamos, una cosa que es importante, pero por lo menos ya sabemos que cualquier pueblo, cualquier barrio en los tiempos que vamos, pues desarrollan sus actividades y sus fiestas, porque esto es importante, que esto no muera, porque ya precisamente
Juan Manuel tocó un tema, o tú ahora, la pirotécnica de los tostes. No cabe duda que esto es una industria, es una empresa en nuestro municipio enriquecedora y en las cuales cuando les ven el fruto son cuando llegan las festividades y estas grandes fiestas en las cuales ellos pues tienen salida de sus productos, porque también estuvieron ahí como estuvieron con la soga al cuello, como todas las empresas que se alarmó esto en cuanto a la pandemia. Bueno, y que yo recuerdo su día hablando con Celo, que es uno de los dueños de los hermanos Toste, que todavía está afortunadamente con nosotros y que lleva las riendas también de la empresa, conjuntamente con el hijo de Donato, con por supuesto Benigno, Beni, con su sobrino también que está allí, un montón de gente que está detrás, que son muchos chicos que van a montar. Bueno, es parte de la esencia de los realejeros, pero también muchas fiestas, los foguetes siempre han existido. Y de hecho, incluso hablando acerca de los capijos y de los globos aerostáticos, hoy en día yo recuerdo haber hablado con Mundito y Mundito me dijo: Isidro, ya no habrá excusas porque hemos conseguido de que los globos aerostáticos no lleven fuego, sino que sea solamente el aire caliente. Y esa guata con el aire caliente y no hay, en cierta manera, pues peligro de incendio, ¿no? Entonces, pues claro, los globos pueden volver a recuperarse en las fiestas porque son globos que no llevan fuego, no llevan temperatura suficiente, sino aire caliente. Y entonces, pues qué bonito eso, ¿no? Yo, antes alguien mayor me decía, no, si eso estaba en los realejos y se llevaban el puerto. Y claro, hay que recordar que fue un realejero y un portuense, Juan Manuel, porque es Viera y Clavijo y también Molina, ¿no? Y era una constante en todas las fiestas, lo que pasa es que después se perdió y ahora pues existía, como bien tú señalabas ahora, ese reparo de que pueden ocasionar incendios, porque por razones lógicas, cae y se produce lo que se produce. Y está claro que antes quizás también estaban más protegidos porque todos esos zarzales, toda estaba limpito. Claro, estaba limpito, sí. Porque se le echaba de comer a los animales. Y está claro que las condiciones van cambiando y no solo en este caso, sino otras circunstancias adversas, como podría ser el avenimiento de materiales pirotécnicos por parte de los chinos, ¿no? Que los venden a unos precios muy baratos, que no suelen tener un control tampoco, sobre todo de cara a la seguridad, porque los puede manipular cualquier persona, y que han hecho mucho daño también dentro de este campo. Y después tenemos otra vertiente, que sería la de los animalistas, aquellas personas que un poco son reacias también por el tema de el escándalo y el miedo que le producen a los animales y que a veces hace que se precipiten y demás, y que es entendible. Entonces, todo esto hay que irlo combinando de alguna manera, pero mira cómo siempre se busca una solución, y tú la apuntabas ahora con el tema de los globos aerostáticos, para que también este tipo de tradiciones no se pierdan y que quede ese referente. Y está claro que cada cosa hay que estudiarla en su contexto histórico y en aquellas circunstancias, porque si uno no se ubica en el contexto histórico, después resulta que no entiende el porqué de las cosas, ¿no? Y está claro que el ser humano en su desarrollo pues ha tenido distintas conductas y, como hemos dicho aquí en otros programas, también suele pendular de un extremo al otro, que es lo menos adecuado, porque yo creo que la virtud está en la zona intermedia. En los extremos siempre han sido malos, y ese ejemplo lo tenemos en política, por ejemplo, también. Hay que intentar que las cosas estén un poco equilibradas, y en ese sentido, ahora mismo que estamos en una situación mundial en la que todo está globalizado, que estamos supeditados hasta una guerra que está a miles de kilómetros de aquí, en nuestra economía, en todo, pues es importante también mantener la etnografía, y de ahí la importancia de tu apartado en el sentido de reivindicar lo nuestro y seguirlo. Y bueno, antes me comentabas que teníamos una oyente por ahí que era hija de boricuas y que nos oye desde Latinoamérica, y que está bien que de alguna manera la gente, fíjate tú lo que está pasando, es decir, hijos de canarios que tuvieron que emigrar en unas condiciones de hace siglos, que incluso la corona obligaba a que esa población se desplazase para poblar los nuevos territorios, que se estén interesando por nuestra cultura y que de alguna manera sigan las tradiciones, es una cosa que me parece que los ennoblece y que les da carácter y les da identidad, y que de alguna manera de esa forma podemos mantener nuestra idiosincrasia y el porqué de cómo somos, ¿verdad? Bueno, y que en definitiva
lo que nos habla es que el mundo es un pañuelo y que los canarios hemos ido y vuelto y que estamos en tesitura de decir, señores, somos parte de la historia. No es que solamente seamos la historia, es que la historia pasó por aquí. Es decir, no se puede entender sin América sin hablar de Canarias, sin hablar, por supuesto, de su capacidad que tuvo para hacer posible el que la gente llegara aquí, recabara ese agua, las aguadas que se dicen necesarias y después se fuera, pues eso, camino hacia la tierra de Providencia. Estaba buscando yo el correo o la imagen. Y sobre todo, Isidro, lo importante que es también el poner las cosas en su justo término, porque a veces, como antes decíamos, vamos de un extremo a otro y ahora lo que políticamente correcto que se vende es que España de alguna manera sometió a esos países, a esas culturas indígenas y las machacó. Y después hay otros que desde el mundo sajón hicieron barbaridades quizás iguales o peores incluso, porque también de alguna manera España llevó la cultura o una forma de organizada de vivir y que ahora nos estén a nosotros de alguna manera culpabilizando de temas que como las manifestaciones, por ejemplo, del presidente de México, ¿no? Que decía que España le tenía que pedir perdón poco menos a los mexicanos por el sometimiento que habían tenido, pero este señor no se da cuenta que quizás tenga sangre española en sus venas, o europeas, o portuguesas, o vete tú a saber de dónde. Y no solo eso, sino él ha buceado en lo que era la cultura inca y maya, en cómo tenían a veces unas tradiciones que eran realmente espantosas en cuanto que iban contra la vida. Claro, eso lo vemos hoy en día desde nuestro punto de vista. En aquella época para ellos era normal. Entonces hay que poner las cosas en su justa medida y muchas veces no podemos ir por esas vías demagógicas que nos indican que no, porque yo creo que algo le deben muchas de las naciones, sobre todo suramericanas, a la cultura española en cuanto a cómo se estableció esa otra forma de vivir a la europea y cómo se abrió el mundo de alguna manera a ese nuevo continente, ¿verdad? Bueno, pues mira, otro saludo más que tenemos que mandar, en este caso a la isla de Cuba, porque allí también tenemos a gente que nos manda también sus pues saludos. Felicia Vilma Estepa Valdivia, así se llama, que también nos ponía un like a esas palabras que pusimos de Joan Manuel Serrat. Fran pues Álvarez, bienvenido, caballero, ¿cómo estamos? Hola. Perdona el retraso. Acércate al micro. Pon el micro para ti. Vale. Perdona el retraso, pero las obras me obligan a tener este tipo de cosas. Bueno, pues ahí tenemos a los tres caballeros. Pues bueno, estábamos hablando de entrada porque hoy es día de San Antonio Abad. Por eso quería... Abad, no, perdón, de Padua. De Padua. San Antonio Abad es en enero. Y San Antonio de Padua, entonces pues estábamos recordando un poquito las tradiciones, la importancia que tiene esta época del año para el agro, para la agricultura, para la consolidación de todo lo que es en sí el agro y bueno, la comida, que antes no tenían como ahora pues el chorro a mano, ni tenían pues una nevera, nada de eso. Todo salía de la tierra, amigo, y quién sabe si volveremos a ese tipo de cuestiones, ¿no? Por eso, pues que estábamos en esa primera entradilla y ahora, lógicamente, como pactamos el otro día, vamos a estar, pues eso, por espacio de unos 40 minutos aproximadamente, hablando también de lo del Parque Nacional del Teide que nos quedaba el otro día. Tuve ocasión de verlo, de escucharlo, porque bueno, también era vídeo y audio, pero sobre todo audio, de los compañeros de Gente Radio, a los cuales felicito, por cierto, por pues esa transmisión que hicieron, de varias personas además que tocaron a todo el mundo. Faltó quizás a lo mejor la parte más fundamental de lo que es en sí el eso, que tienes problemas, Pepe. Mira a ver si se oye. Sí, no te oye. Se ¿Tú oye, oyes? Fran? Sí. ¿Tú oyes ¿Sí? también? No, yo es que ahora no te oigo a ti, es decir... Espérate, mira a ver ahora. Mira, a ver, amor, es que es los cascos a lo mejor. El micrófono no lo toques. No, el micrófono, son los cascos a lo mejor que te ¿Sí? digo. Sí, Sí, no, se oye perfectamente. Se oye bien. No, pero mira a ver el cable de los cascos dónde va. Igual es el cable. Mira a ver dónde va el casco de los cables. Este. Pues súbele el volumen, a ver si es que es el volumen. A ver si es que él se escucha ahora.
Ahora sí. Ahora escuchas bien, Sí, ese era el cablecito, oiga. Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar a hablar acerca de eso. Frank, que estuvo en ese programa también. No te escuché, pero sé que estabas allí, según me dijiste. Sí, porque... Bájate un poquito el micrófono y acércatelo más porque... Y acércaselo un poquito más que puedas. Ahí está bien. Yo realmente lo que fui es a escuchar, a conocer y aprender, porque la gente que estaba allí ya tenía muy estudiado el proyecto. Sí. Y yo no quise intervenir en aquel momento porque me parecía que lo importante era saber exactamente qué estaba pasando con ese proyecto. Sí. Y por eso estuvimos hablando el otro día. Para empaparte y para... Bueno, es que es una buena premisa. Es decir, es una premisa, primero que nada, muy lógica y muy científica. Es decir, para saber de lo que vas a hablar tienes que aprender, tienes que escuchar, Claro, tienes porque que... date cuenta que allí estaba... bueno, yo creo que están los representantes más importantes en este momento que podían decir cosas importantes sobre este proyecto, ¿no? Ujú. Yo creo que tenemos que defender este proyecto. Ayer estuve caminando otra vez por las Cañadas, ¿no? Sí. Y tenemos un parque nacional que es una maravilla. Está considerado entre los mejores parques del mundo. No lo decimos nosotros, lo dice la red de parques internacionales, ¿no? Sí. Incluso allí se decía, que yo creo que lo viste muy bien, que era uno de los Ferraris de los parques del Sí, mundo. sí, fue una de las expresiones que se utilizó. Que se utilizaron. Y entonces lo que sí tenemos que es preservar eso. Ujú. Preservarlo, y la ley tiene que estar ahí. Es decir, la ley de parques nacionales es muy clara. Es decir, hay una serie de cosas que te permite y otra serie de cosas que no te permite. Entonces, cumplir la ley. Si no hace falta ni siquiera decir a la gente lo que pasa, es decir, cumplir la ley de parques nacionales. Ujú. Si queremos un parque nacional, tenemos que cumplir las leyes. Si no lo podemos convertir en un parque de atracciones, lo podemos convertir en un parque deportivo. Pero la actividad deportiva, la actividad urbanística... Está arreglada ya a nivel nacional. Está internacional. Internacional también. Si queremos mantener también lo que es patrimonio de la humanidad, tenemos que cuidar el parque. Sí. Y ponerle coto a todos los desmanes que están ocurriendo allá arriba. Bueno, esto es una primera toma de contacto. Recuerden ustedes que mañana en el programa con Isidro Cedrés, que es otro de los, digamos que Amusnau, que está con nosotros, vamos a hablar acerca de ese tema porque hay mucho conocimiento por parte de Isidro del tema de los cabreros, el tema también, por supuesto, de las diferentes asociaciones y demás. También creo que estuvo allí, me dijo, y que de todas formas con él teníamos también que hablar acerca de lo que a todos nos preocupa. Lo que nos preocupa a todos es, Juanma, sobre todo el hecho de lo que quieren hacer en el Portillo. Porque yo creo que yo deduje de todo lo que se dijo allí, casi todo el mundo estaba de acuerdo en casi todo, pero faltaba una cosa. Había reivindicaciones de los pues ciclistas, de los el club de caminantes y demás, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Les preocupa qué se va a hacer con esos aparcamientos subterráneos, qué se va a hacer con ese complejo que se quiere hacer allí, y preocupa un poquito. Bueno, eso. Fran te lo decía, descentralizar y hacer unos intercambiadores en los pueblos más cercanos y que están por altitud, quizás con una actividad, porque tú sabes que toda la actitud aquí, toda la actividad en las islas ha pasado a costa, sobre todo por el tema del turismo, que ha tenido un desarrollo de cara al mar, y todos aquellos pueblos que estaban en las medianías pues se han quedado prácticamente muertos, los que están más aparte, y el ejemplo claro es el sur de la isla, que tienes todo lo que discurre en torno a la TF1, incluso muchos pueblos ya tienen mayor entidad poblacional, como puede ser Granadilla, que está detrás de un volcán oculta, porque en su día, por ser accesible esa zona, cuando esos pueblos se creaban en las medianías y de forma oculta para evitar los ataques piráticos y demás. Y está claro que ahora, pues, lo que decía Fran el otro día respecto a Vilaflor, por ejemplo, sería un potencial también el que se creara ahí un intercambiador. Claro, el problema de la isla de Tenerife, y volvemos siempre a lo mismo, es la falta de planificación general y sobre todo la ausencia últimamente, y tú lo puedes verificar en tu tema educativo, del Cabildo como ente que de alguna manera planifique esa isla en coordinación, por supuesto, con el gobierno autónomo de Canarias. Y esa falta de planificación nos está llevando a estos desmanes. Fran decía que un parque nacional tiene unas normas, pero date cuenta tú una cosa, el Parque Nacional del Teide se crea en 1954, date cuenta tú todos los desmanes que se han hecho desde esa época hasta aparte. Se trajo el muflón, se plantó el pino insigne, en zonas que ni siquiera había bosque dentro de la propia caldera de las Cañadas. Se han hecho una infinidad de barbaridades. Sí. Y está claro que no podemos seguir. Y el problema que tenemos ahora se llega a esta situación porque todo el cotarro está funcionando en torno al tema económico. El tema del teleférico hubiera sido un despropósito hoy en día, pero claro, volvemos a lo que estábamos comentando antes de que entráramos en este apartado.
siempre hay que ponerse en el contexto histórico de la época y saberlo analizar. Y en aquella época, pues... Pero claro, yo lo que me temo ahora, y visto lo visto, después de 30 años en que hemos visto cómo se ha desarrollado la isla de una forma desordenada y que todo el motor de la isla se ha ido al sur, que era la zona sin explotar, por unos señores gestores que tenían una información privilegiada y que vendieron a intereses extranjeros, porque ahora mismo los canarios, la representación que tenemos en los municipios que son los motores turísticos de la isla, Arona y Adeje, pues está en manos de extranjeros, nos guste o no nos guste, y el canario va allí a servir y de mala manera. Entonces, es importante, Fran estaba en un entorno de gente que ama el parque y que la quiere conservar, pero después tenemos que ser conscientes que hay otra serie de colectivos con unos intereses económicos que van a hacer su presión también. Y después los políticos muchas veces tiran más por el lado económico que por el interés general. Y eso lo estamos viendo continuamente. Y los despropósitos y son a diario en las noticias. Dices tú, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces hay que llamar a raciocinio de los... Y es importante, y por eso también es importante, y yo creo que Fran lo tiene claro, que sensibilicemos a la gente y se cree un estado de sensibilidad para que, empezando por nuestra educación personalmente, porque mira, hay chicos, bueno, y eso no ha ocurrido de ahora. Yo recuerdo de ir en la época del régimen franquista y estar Fuentes Oco todo lleno de pintadas aquello. O cuando le daba a la gente por poner las piedritas en la tolva, en la zahorra, con los nombres, y te amo, María. Hace muy poco, incluso un colectivo puso flechitas para poder seguir adentro con pintura roja. Todos estos temas tenemos que irnos, pero es un tema que empieza por la educación. Claro, por la educación. Y después, por supuesto, ver el resto de circunstancias. Es decir, el otro día comentábamos también el tema de la seguridad. Yo recuerdo de haber un puesto de la Guardia Civil en Las Cañadas. Ese puesto se demolió por completo. En la política esa se habló también en la reunión. Después, yo subo arriba y raramente veo un agente de medio ambiente. Es decir, son cuestiones que si tú, esas normas luego no tienen una fiscalización y un seguimiento, y entre otras cosas no la tienen porque llevamos 10 años, por ejemplo, sin reponer fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, se han sucedido una serie de crisis que ahora lo que están es precipitando todas aquellas malas gestiones que nos hemos hecho durante el pasado. Y ahora se nos suma todo. Y el tema va a ser cada vez peor. Y estamos hablando del Parque Nacional, pero no estamos hablando de la isla en su conjunto. Que la isla en su conjunto tiene problemas de movilidad, tenemos problemas... A todos los niveles. Entonces, eso es parte del problema. Y se va incrementando. ¿Entiendes? Antes de ir con Fran, para que Pepe y después ya el grosso de que se acaba de incorporar con nosotros, se lo agradecemos a Fran, que venía del Puerto de la Cruz de una reunión y vino exprofeso para aquí, se lo agradezco muchísimo. Pepe, el Parque Nacional no se nos puede olvidar que durante mucho tiempo ha sido el lugar donde mucha gente se ha podido ganar la vida y donde toda esa gente que ya, muchas de ellas está fallecida y muy mayor, tenían que ir arriba a buscarse el sustento, ¿verdad? Por supuesto, esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Desde que yo recuerde que el Parque Nacional ha existido, la mayoría de gente se buscaban el sustento porque iban con sus bestias, iban a la cumbre y hacían, miles de sacrificios para traer, pues como bien dije el otro día, todo ha cambiado en el Teide, en las cañadas del Teide, por la sencilla razón, con las normativas que se van poniendo, cada vez te sorprende con los nuevos cambios. Y antes, pues cuando se prohibió ya de bajar la leña, que bajaban la leña de retama, que era, como bien dije el otro día en estos medios, la leña más calidad para los fuegos, y luego cuando ya también empezaron a prohibir la limpia de retama, porque había que limpiarlas todas debajo para que se pusiesen frondosas y estuviesen mucho mejor. Yo recuerdo en las cañadas del Teide era transitable, pero muy a menudo, porque sobre todo aquellas familias que se hospedaban en las cañadas del Teide, porque era el sitio donde les recomendaban para dormir los que padecían del pulmón, en el tanatorio aquel que estaba ubicado hacia donde vamos al parador, ¿no? Que se ve todavía el tanatorio, que todavía... Sanatorio. El sanatorio, perdón. Y se ve, yo no sé si esto está demolido totalmente, porque si esto se erradicó. Lo que pasa que yo entiendo que hoy en día han convertido las cañadas del Teide
la mayoría de gente va, pues tanto el ciclista como el caminante, y hay gente que han ido, no ha habido un control de verdad, porque las Cañadas del Teide requiere tener también ese cuidado, y no hay un policía, como bien ha dicho aquí el compañero Juan Manuel, porque tú vas y ves este desastre, porque es el civismo, es la educación de donde radica el buen comportamiento de las personas, y ves una lata de cerveza, o ves una botella, o ves el graffiti, porque se usaba mucho el graffiti, te ponían, vamos, bobería y las pintaditas de piedra, como bien ha dicho, y eso es el Teide. El Teide para muchas familias fue el soporte vital para la economía, lo poco que venían a vender, que me recuerdo yo bien, muchas de estas personas que aún ya han fallecido, que bajaban con la leña, por ejemplo. Con azufre, y con azufre, los neveros, con el hielo, ¿no? Y de hecho traían aquí precisamente a la calle El Sol, la famosa panadería de doña Rafaela. Sí, traían la leña. Traían la leña de retama. Oh, qué pan es eso, todavía me acuerdo. Y eso que no le faltase, porque Doña claro, faltar Eladia. la leña en el horno era, vamos, una cosa imprescindible. Sí. Y después pues ya se fue esto regulando, se fue prohibiendo, porque en las Cañadas del Teide, ya de esto tiene más, nos explica más Fran, las Cañadas del Teide se puede sacar mucho, se puede hacer mucho, se puede prohibir, pero con un orden, pero no tanta prohibición en este sentido. Bueno. Porque allí lo único que no puede entrar es, por ejemplo, por lo lejos, caminando, es un cabrero con un rebaño cabra, porque si también lo dejas llevar, también, y si hay cosas que estropee hoy los terrenos, las paredes de la finca y tal, son los rebaños de cabra. Bueno, yo di la solución el otro día y se lo recomendaba al Cabildo Insular de Tenerife, con las fincas que tiene el Cabildo en el norte especialmente, donde hay, bueno, y también en el sur, pero en el norte donde estamos, acondicionen esas fincas para que las cabras puedan entrar a pastar, porque si las tienes balutas cerradas y nada le está sacando de provecho, qué mejor que los cabreros puedan meter. Es una solución que dije yo, oiga, igual no está tan descabellada, ¿no? Pero bueno, eso por un lado. Por otro, ahora con Fran, hablando pues con más extensión sobre el tema. Está claro que el Parque Nacional del Teide no es el descampado que tenemos enfrente de casa. El Parque Nacional del Teide es un monumento histórico, artístico diría algunos, un monumento natural que está declarado por la UNESCO y que además tenemos que sentirnos todos orgullosos de tenerlo y de cuidarlo. Y si subimos arriba con la mayor de los cuidados, podría ser pues muy llevadero como hasta ahora. Lo que pasa es que lamentablemente no todos piensan lo mismo y la normativa hay que cumplirla. Sí, la normativa hay que cumplirla, pero ya la normativa está, ¿eh? Hay un plan rector de las Cañadas del Teide. Lo único que se va a hacer es actualizar ese plan rector. ¿Qué pasa con esas actualizaciones? Bueno, se ha prolongado un poquito la cuestión de que todo el mundo ponga sugerencias y demás hasta julio. Sí, esto es un plan abierto, pero todo el mundo puede participar. Lo que sí está claro, tú lo que decías, Pepe, prohibir. No es cuestión de prohibir, es cuestión de cumplir. Sí. Es cuestión de cumplir. Es decir, el parque es un elemento tan importante, geológico, natural, y de proyección de uno de los sistemas ecológicos más importantes de la Tierra, del mundo, que todos tenemos que cuidar y todos tenemos que sacrificarnos. Es decir, si la ley no la ponemos nosotros. Es con lo que te dije antes, si queremos que sea Parque Nacional y Patrimonio de la Humanidad, tiene unas normas, no que las ponemos nosotros, ni la ponga el gobierno autónomo, ni la ponga el gobierno de la nación, la pone unas leyes internacionales. Sí, sí. Entonces, en el parque no puede haber actividades deportivas, aglomeraciones para hacer tumultuosas, para hacer cualquier acto. No puede haber cuestiones urbanísticas, es decir, ya todo lo que está allí tiene el tiempo contado. El teleférico, cuando se le cumpla la... Y las que haya tienen que estar regladas. Por ejemplo, hablo yo de las Perseidas, por ejemplo. Tiene que haber una capacidad de unas personas que vayan, que... Claro, tú lo que no puedes hacer es que vayan 4.000 coches y se metan en todas las cunetas, se metan por las carreteras y lleven su barbacoa. Es que nosotros somos los primeros que tenemos que cuidar el parque, los canarios, porque es nuestro. Claro. Y después lo proyectamos hacia los demás. Pero no se defiende lo que no se conoce, ese es el problema. Pero, por ejemplo, todo lo que está allí tiene los días contados. Es decir, hasta el parador, posiblemente la concesión cuando se le acabe no exista ya. A no ser que se llegue a un acuerdo específico para el parador. Y el teleférico también. El teleférico se tiene que desmontar cuando se acabe la concesión. Que eso es una de las cuestiones, perdona, Frank, que mucha gente no entendía. No entendía cómo... Es como el tema de lo que quiere hacer el Cabildo con el medio ambiente. También por otro lado, es decir, que defiende el medio ambiente a ultranza y después resulta que tienes una cola aquí que no depende solo del Cabildo, depende del Gobierno de Canarias. Y yo creo, mi opinión personal es que Fomento en Madrid, que tenía que haberlo solucionado ya y hacer una circunvalación en la isla de Tenerife, pero es mi opinión. Pero digo yo de que ese tipo de cuestiones, es decir... Tú no puedes decir,
para unos sí, para otros no. Es decir, No, lo que sí está claro es que todos nos tenemos que Exacto. sacrificar un poquito. Mira, los primeros que se sacrificaron fueron los que decía Pepe. Es decir, allí había una cuestión económica en las cañadas importantísima, vital para muchas familias que vivían de eso. Y son los primeros que se sacrificaron en el momento en que se puso el primer plan rector. Es decir, los primeros sacrificados sí que eran gente que dependía de ahí. Sí. Todo lo que estamos diciendo ahora no depende de nadie de las cañadas, depende de que lo uses bien. Sí, nada cierto. más. Bueno, y que muchas ocasiones es ocio, ¿no? Claro. Hay gente que me dijo, mira, Isidro, yo he viajado mucho en el mundo y yo tengo mi mascota. Y a mí nunca no me han dejado pasar con mi mascota. Lo único que hay un uso y sobre todo unas multas muy fuertes. Porque yo donde voy a un parque nacional hay un guarda forestal. Arriba en el parque nacional no te encuentras a nadie. Tiene que haberlo. Lo Exacto. que pasa es que ha habido una dejación por parte del Cabildo. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo, Y ¿no? y en el plan gestor se va a cuidar mucho eso. Sí. Y lo que decía Juanma antes es muy importante. Es decir, porque vamos a llevar todos los coches a las cañadas. Es decir, estamos intentando desaparecer los coches de las carreteras y vamos a poner el gran aparcamiento en las mismas cañadas. Eso no tiene mucho sentido. Claro, eso es lo que temía mucha gente. Y digo, Sin yo embargo, creo que eso no va a ser así. No, ¿eh? yo creo que eso no se va a hacer. Yo creo que ya tienen reglado un poquito de cómo Pero, se va a Fran, hacer eso. ¿está previsto que se rehaga o que se remoce o que se vuelva a construir esa parte de construida que está del portillo? Es decir, No, esas casas tienen los días contados también. sí, también. No se va a hacer nada Son nuevo, cosas- ni se va a hacer un restaurante, como decía, un concesiones. plan. En principio, la ley de parques naturales y la ley de parques nacionales y Lo patrimonio prohíbe. lo prohíbe. Vale. Por lo tanto, lo prohíbe. Lo mismo que prohíbe Habrá un que centro tú- de visitantes como está ahora, que Claro, bueno, pero claro, más. sí. Exacto, sí. Yo aconsejo que vayan ahora, el que abrieron ahora el 3 de junio en el Parador, Sí. que es fantástico, de que es una visión completa del parque. Vayan a verlo porque es una maravilla. Nosotros- Aparte del que está abajo a la entrada del portillo, que también Sí. está muy bien. Nosotros Pero solemos vaya- ir al de Guayota, como dicen mis hijos. Que... pero llévate al otro, porque Sí. te va a No, sorprender. no, vamos a ir. Te va a sorprender. Y otra cosa más que yo escuché, que te quiero preguntar a ti, es que lo que decía el representante de la administración también tiene su sentido. No se nos puede olvidar de que hay una carretera claro, que si tuviese la circunvalación de lo que es en sí Tenerife, no tendrías problema, pero ahora mismo hay una carretera que Que tienes que cruzarla. tienes que cruzarla Claro, para ir a y otros que es municipios. tú libre. Es decir, que una persona que quiera ir ahora al sur puede ir por la Tenerife 5, puede ir por el Anillo Insular o puede ir por las Cañadas. Y no hay ningún problema. Claro. Es decir, usted puede pasar por allí porque está habilitada como tal. Entonces, claro, eso, Todo eso se tiene que regular, Claro. todo eso se tiene que consensuar. Yo creo que para eso está, los planes estos no se imponen. Estos planes se hacen, Sí. se publicitan y la gente tiene que poner sus alegaciones. Es decir, Sí. que y además eso que se va a suspender el senderismo es mentira, que está diciendo la gente por ahí. Una de las Sí. cosas que se fomenta son los senderistas. Bueno, tú Pero eres el una senderismo- persona que suele Ayer mismo lo hice. Sí. Hay, como no sé si son 11 o 12 kilómetros de senderos en las cañadas. Lo que tenemos que ir cuando vayamos a las cañadas, no salir fuera de los senderos. Ya con el sendero disfrutas del parque. Y además, Hay Fran, muchísimos a lo senderos. mejor, Fran, habrá que, digamos que ir repartiendo. Es decir, no se puede tener a 100 grupos de senderistas en un solo día Claro, yo o supongo- en un solo fin de semana. Claro, ¿no? yo supongo que eso en un momento se regula para que todo el mundo no esté el mismo día a la misma hora y creamos otra vez el tumulto de la gente. Sí, ¿no? El senderista es muy respetuoso con la naturaleza. Y los por lo general. extranjeros, los turistas también, ¿no? Y los turistas también, pero los turistas hacen el mismo daño que hacemos nosotros. Es decir, hay muchos turistas que van y aparcan donde le da la gana. Sí, exacto, ¿no? Recorren, por lo menos en la zona de las minas de San José, aparcan el coche y están corriendo por todos lados en un parque. Sí. En un parque que eso no se puede hacer. Eso sí se tiene que controlar. Claro, por eso yo es quizá, a lo mejor, no sé qué opina Juanma y también Pepe, pero siempre lo hemos dicho aquí en esta tertulia, cada vez que hemos hablado o en estos temas relacionados con nuestra tierra y demás, hemos dicho, falta más control por parte de la autoridad pertinente, en el sentido de que qué rabia ver tú como los pobres perros agonizando en las cunetas de esos cazadores y no haya nadie que diga. Yo me acuerdo de una asociación de amigos de la naturaleza y también, por supuesto, de los animales, que decía, yo les obligaría, si conozco a la persona que dejó el perro, lo obligaría a coger perdigones en las cunetas y donde tiran ellos los... Que ya no, creo que no se puede, creo que ahora solamente es con perros, ¿no? Con perros y supongo que terminará desapareciendo. Bueno. El otro día te comenté una cosa. Sí. En el Parque Nacional de la Caldera Tauriente Ujú. está totalmente prohibido. Ya está Las prohibido. entradas, Totalmente prohibido. Pero ¿cuántas veces hemos visto esa imagen, verdad? Del perrito que incluso flacucho, que yo tengo incluso una alumna que su madre, que trabaja en una tienda de productos animales, muy conocida, pues ella y el marido decidieron coger y
y adoptar al perro, lo bajaron, lo llevaron, le pusieron las vacunas y lo tienen ahora. Y es un perrito más agradecido que no vea. Pero claro, como dice, mira, nosotros lo encontramos y aquello era la figura más dantesca que te puedes echar. Comidito por la sarna, por el hambre, por tal, no sé qué. Un animal asustadizo que casi muere para cogerlo. Para cogerlo casi muere. Imagínate tú lo que le habían hecho. Isidro, yo vuelvo a lo de antes. Es decir, estamos en una sociedad que pendula entre los extremos y ya decíamos, yo creo que la virtud está en la zona intermedia y tenemos a personas que son insensibles con los animales y los han maltratado tradicionalmente, Sí. y no hay que tampoco demonizar a ningún colectivo, y después tenemos a otras personas que son animalistas y ponen, como decía Charles Heston, ponen por delante al Sí. animal al ser humano. Entonces, Ujú. ni una cosa ni la otra, y muchas veces son temas de educación, y de educación que desgraciadamente esta sociedad cada vez está adoleciendo en un mayor sentido, porque nos han vendido una sociedad de la comodidad, del bienestar, todo lo queremos rentabilizar, todo es cash, y no debe ser así. Existen otros principios también. A la juventud también le estamos enseñando el pelotazo, lo de Operación Triunfo, y no le enseñamos precisamente que para llegar a unas metas pues tienes que sacrificarte, tienes que esforzarte, hay una serie de valores que se están perdiendo desgraciadamente y que hacen fracasar todo esto. Mira, yo te puedo decir que con el tema de nada nos vale regular todo esto si después resulta que hay temas como con el tema que se ha actualizado ahora por un tema económico precisamente, que es el tema de cómo se divierten los jóvenes. Los jóvenes hoy en día se divierten metiendo bebidas en el maletero de su vehículo y yéndose por ahí a hacer el botellón. Y después vemos cómo dejan el entorno cuando se marchan. Sí. Y vamos, es que ni recogen lo que consumen, lo dejan botado, 20.000 barbaridades, defecan, orinan. Y esto a veces, ¿sabes? Se ha producido la circunstancia, por lo que te comentaba yo, de haber pocos medios de vigilancia, de control o de fiscalización, porque llevamos una década que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad han ido disminuyendo, y esto te lo digo por el conocimiento que yo tengo, pues que se actúa puntualmente en un lugar determinado donde están operando, y lo que hacen es desplazarlos a otros lugares, y han llegado incluso hasta cerca de las cañadas. Es decir, son temas que son preocupantes. Entonces, de nada nos vale regular el parque si después, en cuanto a nuestra educación, a nuestra planificación, encima estamos en ínsulas que son limitadas, que están muy... Si esto de alguna manera no lo intentamos regularizar, esto es como el tema de la pandemia, es decir, de la pandemia salimos si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Sí. Si no queremos y nos queremos llevar el ascua a nuestra sardina y decimos, yo no me pongo mascarilla porque no me da la gana, y monto el pollo, Sí. o yo no, pues con esto pasa exactamente igual. Si de alguna manera la gente no coge conciencia, y yo pienso que en estos casos los medios tienen que hacer una labor divulgativa también importante, y yo creo que por eso estamos aquí. Si la gente no coge conciencia de que aquello hay que conservarlo, y después que hay que poner algún tipo de coto también al tema de la sobrecarga de la isla, es decir, no podemos seguir hablando de turismo y seguir diciendo, no, vamos a incrementar los 4 millones de turistas, vamos a incrementar, porque la isla no tiene capacidad, tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, esto no es un tema económico infinito en el que lo podemos estar explotando, y tenemos que empezar desde los gestores, desde las administraciones, a regular todo esto y a limitarlo. Porque el problema viene ahora, yo creo que, y más que, porque antes había pintadas puntuales en Fuente Joco, otros ponían las piedritas en la tolva, otros hacían barbaridades, pero ahora es que ya te sube unos señores con unos cuas de alquiler y se meten por todo Dios. Te sube otro señor que encima está explotando las tarjetas de transporte de Tixa, porque hay una línea también que pasa por las cañadas, que están subvencionadas por el Cabildo para la movilidad, y este señor se lleva las perritas limpias, llevándose a una serie de senderistas que... Pero porque lo dejan, porque le interesa más el dinero. Pero ¿quién controla eso? Entonces, lo que no puede ser es que siga imperando el imperio del dinero. Claro, es que ese es el problema. Y después,
Vamos a establecer normas, ¿vale? Vamos a establecerlas para todos. Y ya algún político por ahí se colgó diciendo, ojo, a las películas no me las toquen porque no, fue el propio presidente del Capítulo Insular de Tenerife. Porque dan promoción para Canarias. Sí, claro que en parte, a ver, todo arreglado es positivo, pero tú estabas diciendo eso ahora y es curioso, porque resulta que claro, enseguida le ponen el que tienen que hacer las cosas, pero después resulta que no se cumple estrictamente con ellos. Hay que ver, sí, claro. Esto hay que enfocarlo desde todos los puntos de vista. Y después evitar que determinados grupos de poder, que ha sido lo que ha ocurrido hasta ahora, y ya te digo, el Parque Nacional no es de ahora, viene del año 54, en la época del régimen. Hay que vigilar que no se sigan cometiendo las excepciones que son desmanes y que son claramente injustas con respecto de la ciudadanía, que aquello lo tenemos como una parte de nuestra isla, como nuestro patrimonio natural, como bien tú decías. Sí, ¿no? Y que, bueno, yo tengo que decirles que si ustedes escuchan ruido, es que con la mascarilla es complicado. Tenemos que dejar abierto en el estudio, no solamente por la seguridad del tema de la COVID, que todavía por normativa en el medio sobre todo en este estudio que es más corto y más estrecho, pues nos dicen que recomiendan ponernos la mascarilla, pero hemos tenido que abrir la ventana que da al pasillo, así que si escuchan ustedes ruidos, que son ruidos normales del día a día del propio centro Otrola Comercial Realejos, ¿no? Antes de ir de nuevo con Fran, Pepe, yo recuerdo de ir a las cañadas del Teide, de guisar papas en el Teide, de comer, irnos de enderete, pero esto digo una cosa. Si tú ibas a echar, tenías ganas de hacer pis, como dice el otro, echar una orinada, lo que sea, tú ibas a una retama y tu padre decía, ¿qué? ¡Saca de ahí! ¡Te doy con la...! Tú ibas a romper algo, lo que sea, y te decían, cuidado con eso, que eso se respeta. Hoy en día ese es uno de los problemas. Que los chicos no solamente son chicos jóvenes, son gente de mi generación, con 50 y pico, casi 60 años, que igual no tienen esa consideración al Parque Nacional, ni ese respeto que nosotros vivimos, ¿no? Pero yo creo que hay gente, por lo menos en cuanto yo a mi persona, yo amo el Teide con cariño, de verdad, de corazón, porque sé el monumento, como digo yo, tan histórico que tenemos allí de toda la vida, donde todo, el Teide es de todo. Aquí la base fundamental, contando de Aguamasa hacia arriba, hasta la Casa del Caminero, y todo hasta llegar al Portillo, todo eso es el Teide ya. Tú ves estas colas de gente, la gente botando incluso en los coches, conduciendo latas y la colilla del cigarrillo, en la cual se han producido incendios sin querer, pero se han producido incendios. Ninguna persona que tenga ganas de orinar, además, está visto y comprobado dónde están no va a haber un baño para cada visitante en el Teide, pero hay gentes que a lo mejor tienen la opción de llegar al Portillo donde hay unos baños públicos y sin embargo te paran la mala imagen que da, porque es bajarte del coche y ponerte ahí pasando la gente también mirando, es totalmente una mala imagen. Y en cuanto al fuego, se llegó a hacer fuego arriba. Sí, yo recuerdo de la gente de ir a las excursiones y llevar los calderos de papa lavados ya preparados y hacer en sus piedritas de fogar en sus distintos sitios. Señor, tomar conciencia, porque eso está, pero vamos, totalmente prohibido. Fue parte de la historia, pero hay tantas cosas prohibidas, hay muchas cosas, pero es que la gente no lo entiende. Oye, se pone una norma, hay que cumplirla. Esto es de todo. Y esto no hablo de Cabildo Insular, Gobierno de Canarias, ni nada. Bien lo dijo Fran antes. Esto ya viene de, como digo yo, de fuera ya, que esto está aprobado, que las leyes hay que llevarlas a la tabla. Bueno, y otra cosa que se me queda en el tintero, en este sentido, es el tema, porque esto va a ser muy duro, será arreglado poco a poco y llevará sus trámites y ya le buscarán la mejor vía por donde conducir este problema. El problema que se va a avecinar, y si no acuérdense, es el de los cazadores, porque los cazadores, esto que estamos hablando, ni les interesa oír lo que estamos hablando, ni les interesa oír que se van a arreglar todos estos temas, a poner orden. Porque esto en las cañadas del Teide, ustedes saben que sobre todo, y tú también, que el Distrito 6, que es la zona toda de la parte alta de la Palo Blanco, tiene problema. Y después después me paso al camino de Chasna, que ya estoy dentro del término municipal del Valle de la Orotava, y luego me voy a Vilaflor, pero antes de Vilaflor me vengo para la Victoria, Matanza de Centeo, que hay mucha gente que tienen ese hobby. Entonces es un colectivo tan grande que 3 de allí, 10 de aquí, 20 de allá, cuando vamos a hacer un recuento, una suma total de la gente precisamente
precisamente del hobby de la cacería, Sí. amigos míos, ¿cuántos tenemos? Luego le sumamos la otra cantidad de gente que va, a lo mejor va buenamente, fielmente, religiosamente a lo que va a visitar y a gozar de ese rato. Pero hay gente que van también y hacen la golfería, que es inevitable, pero tiene que coger a todo esto, hay que desaparecerlo. Y lo que acaba de decir Franco, que él lo sabe perfectamente, ahora detrás del Portillo, o sea, antes de la Bambi, lo que es la zona aquella, allí había, creo que no se ha demolido alguno, creo, había unos chalés adosados de algunos señores, con mi máximo respeto. Pues todo esto, por lo que yo le estoy observando a él, porque antes dijo una frase muy bonita que me gustó a mí, por lo que yo le oigo a él, todo esto es demolido. Sí, tiene los años contados. Tiene los años contados. ¿Qué Sí. pasa? Para estos propietarios, estos señores, ya no es de acorde la normativa, porque yo allí ya donde seguían con sus días, sus vacaciones, etcétera. O sea que he terminado de darle paso al compañero. Bueno, pues yo digo una cosa. Perdona, Isidro, la frase, No. La frase era, yo fui a la reunión, estuve allí observando, viendo. Pues yo soy de esta persona. Yo me gusta oír, ver, observar, ser educado y no lanzarte, sino ir despacio, que también de mis compañeros he aprendido mucho para después tú muchas de las cosas las hables con conocimientos de causa. Hay una expresión Es así. hay una expresión en la lengua española que lo deja bastante claro, de aquellos polvos, estos lodos, porque hay que recordar que el mal uso de la gestión del parque trae como consecuencia. Me llamó la atención mucho, Fran, el hecho de que uno de ellos dijo que subió al Teide, a lo que es en sí, ver hasta el refugio para ver el amanecer, y dice, olía lo que olía. Cuando son 200 personas algo que van a defecar, que no hay un baño, que dice que olía mierda, que es tremendo. Es decir, que hay que considerar que ese tipo de cuestiones, los seres humanos, somos también una especie invasora, una especie también que degeneramos el espacio, porque ha sido así siempre, ¿no? Cualquier animal, cuando actúa, lo actúa por alguna cosa muy específica de su supervivencia. Sí. El hombre lo hace por romper, el hombre no lo hace por cuidar la naturaleza. El problema que tenemos ahora es que muchos hombres no son capaces de controlar su propio planeta, que es pequeñito y no tenemos otro. Uh-huh. Y poco a poco, si controlamos pequeñas cositas, controlamos el planeta entero. Antes se hablaba de decir, los chicos, pues, la mayoría de los chavales jóvenes son gente preparada, son gente estupenda y no participan en este tipo de cosas. Pero claro, ese 20 o 25% que hace estas cosas sí que se notan mucho. Sí. Siempre se nota en una clase un alumno malo, puede que complique la clase a otros 40, ¿no? Pero no podemos demonizar ni al turismo, ni a la gente joven, porque mucha gente joven comprometida y haciendo cosas y tal. Y con lo que tú decías también antes, ¿no? Lo del parque, y tú también, Juan Ramón, ¿no? Y tú las mascotas también están prohibidas por ley. Sí. No se puede hacer. Y no podemos introducir ninguna especie que no sea de la zona. Por ejemplo, los muflones que hablamos el otro día. Pero estamos en lo que estábamos antes diciendo, es decir, tú no puedes tener una vara de medir para unas cosas y para otras. Es que ese es el problema que ha tenido Tenerife. Tenerife tiene un plan de movilidad para una parte de la ciudadanía que vive como reyes, que se arrullan. La palabra que dije el otro día, me pararon en la calle para decirme felicidades, Isidro, por la palabra. Ellos no tienen culpa, cuidado, los ciudadanos que son de la zona metropolitana. Pero es verdad, se arrullan, nosotros estamos colgados, pero ellos se arrullan. Y lo que no se puede hacer es tener un plan de movilidad, lo que no se puede hacer también es tener ese tipo de cuestiones. Entra todo por puerto, es decir, todos los animales que tenemos aquí exóticos y todos los problemas que tenemos, como diciendo, hay una iguana en el aguacatero. Eso lo tenemos porque lo hemos dejado meter. Claro. Ahora, claro, meterlo en el Parque Nacional es más difícil. ¿Por qué? Porque ya están en tu casa. Y están en las calles y están con las cotorras, que tenemos un problema con las cotorras tremendo. Y la tórtola esa invasora, esa que Sí, tenemos ¿no? ahí, Y que le echan la culpa injustamente, en mi opinión personal, injustamente al Loro Parque, diciendo, no, eso fue el Loro Parque. No, perdone, aquí se vendían las cotorritas y se vendía de todo, aquí han entrado hasta arañas. Yo he visto gente que tiene, auténticas cosas. ese tipo de cosas hay que controlarlo. Claro. Y en los parques, mira, Las Palmas tiene un gravísimo problema con una serpiente de California. La serpiente de California que está acabando con todos los insectos y Sí. con todos los vertebrados de allí. Es decir, vamos a intentar que ese tipo de cosas no ocurran. Que no lleve... Mira, ahora mismo en las cañadas tenemos casi 20 plantas autóctonas, endémicas. Sí.
que son únicas en el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Las vamos a cuidar o no las vamos a cuidar? Ni tanto, además, porque... Vamos a cuidar el parque, pero el parque es el cuidado es de todo, la naturaleza, la geología, todo. Antes te decía que ¿no? 11 kilómetros de parque, no, 11 kilómetros fue lo que hice yo ayer en Soto. Son miles de kilómetros de sendero. Lo que pasa que lo aclaro por si acaso alguien se vaya a quedar con eso, ¿no? Y lo del muflón se tiene que erradicar en 5 años. En 5 años, según el nuevo plan, se tiene que erradicar. Erradicar no quiere decir que los tengas que coger y matarlos, sino cogerlos y llevarlos al sitio de donde vinieron. Sí. Lo que no puede ser es que muchos cazadores, y ahí está el lobby de las casas que decía Pepe, que están utilizando, solo matan al macho. Yo creo que te lo comenté el otro día. Sí, no, y además que se llevan y crían a la hembra. No, crían a la hembra y los vuelven a soltar. Y los vuelven a soltar porque, pero eso quiere decir que es igual como los perros, la pelea de perros ilegal, eso es otra ilegalidad bastante flagrante que hay, ¿no? El muflón no puede estar en las cañadas. Claro. Porque mira, yo también te lo comenté el otro Ahora día. yo pregunto, ¿cuánto cobra y quién cobra de esos cazadores que vienen de la península a tirarle? ¿Y quién lo cobra? ¿El Estado o lo cobra un particular? ¿Lo cobra el Cabildo Insular de Tenerife, sí o no? En La Palma solo hay 2 personas que están encargadas de eliminar los arruí. 2 personas del parque. Y ya en la mayoría del parque, en la mitad del parque, lo han eliminado. Entonces, se puede hacer. Es decir, que el modelo de La Palma, según lo que dice Fran, es bastante... Podía servir para aquí. Los palmeros nuevamente siendo un referente a nivel, digamos, pues de los archipiélagos canarios en cuidado del Parque y quitar Nacional. esa historia del negocio, de la caza, del maltrato animal, que eso no tiene por qué ocurrir. El muflón no tiene culpa de que esté ahí. Sí. La culpa, volvemos otra vez, como decíamos antes, la tiene el humano que lo trajo. Pero el muflón lo que tiene que hacer es desaparecer de ahí, pero de una manera controlada y erradicarlo, porque además está haciendo mucho daño a la flora. A mí lo único que me parece difícil de conseguir es el hecho de que la gente no suba al parque con su vehículo propio, pero que ¿cómo? A ver, si es un lugar de tránsito, ¿cómo demuestras tú? Es decir, no te puedes parar entonces, si vas de aquí hasta allá, no te puedes parar en el camino porque te viene un policía o bueno, un guarda te dice, oiga, usted no puede estar aquí parado. Es decir, es que resulta que tengo que comer algo, porque tú me entiendes, es decir, o hay sitios como el mirador es decir, eso es complicado, yo siempre lo he pensado, es complicado. Otra cosa son las masificaciones, pero que una persona decida ir arriba a caminar por motu propio con el coche es difícil de que lo haga porque el coche está habilitado para pasar por allí. Y si te paras no sé, a mí me da la impresión, no sé, igual tiene que haber un control muy estricto, ¿eh? Si es un control para todos igual, todos lo aceptamos. Sí. Lo que no puede haber es privilegios. Entonces, claro, el coche pasa y el coche no se puede parar. Claro, si va usted al sur, usted tiene un salvaconducto para pasar al sur. Desde el punto de vista legal, una cuestión, es decir, ustedes lo hablaban antes, tenemos distintos accesos, incluso comunicaciones entre el norte y sur de la isla. Y eso viene de atrás, y eso viene regulado incluso por el Código Civil, es decir, es un paso de servidumbre, a ti eso no te lo van a poder quitar, por mucho que... Pero no te puedes parar, por ejemplo, mira, vamos a pararnos para ver el Llano Canca, no puedes. Y de hecho, cada vez tienes menos lugares, menos arrimaderos donde parar el coche, y si viene la Guardia Civil de Tráfico te denuncia por estacionar en la cuneta o en el arcén, no hay arcén. No, pero hay aparcamientos, hay muchos aparcamientos. Sí, bueno, pero... que cada vez van siendo más contados. Antes yo me acuerdo que podías parar en cualquier lado, la gente se paraban los azulejos o se paraba, y ya eso no lo puedes hacer porque físicamente te lo impiden también, porque han habilitado las cunetas de una manera que impiden que la gente acceda, o han hecho unas barreras para que la gente no se meta en el Valle de Ucanca, en el Llano de Maja. Entonces, yo creo que el tema de la conectividad de las carreteras, que son unas carreteras de las antiguas comarcales, no se puede tampoco suprimir de buenas a primeras, y eso en un Estado de Derecho como el que estamos se puede reivindicar. Otra cosa es lo que tú dices de que quieras luego tú pararte y quedarte allí, es otra cuestión completamente distinta. Que eso, ya te digo, se podría regular, como bien decía Frank, con el tema de unos intercambiadores, y regulando de alguna manera a aquellos visitantes que vayan a permanecer la jornada en las cañadas del Teide, que con eso también controlarías el número, pues lo hacen de esta manera, con un transporte guiado. No, que no está de más tampoco que uno lo haga de forma consensuada. El tema de lo que es la accesibilidad entre la Orotava, Vilaflor, Guía de Isora, La Laguna o La Esperanza o El Rosario,
pues que se haga, eso se va a tener que seguir permitiendo, quieras que no, por el tema de la movilidad. Es que esa es la dificultad. Mientras prevalezca un transporte privado, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. O sea, y después una norma que puede ser la de un parque nacional, es decir, no puede tampoco lesionar derechos fundamentales que vienen regulados en otras normas. eso es lo superiores. difícil, y tú lo sabes, Entonces, arreglar eso, y sobre todo desde el punto de vista de la policía. Arreglarlo es complicado. está bien. Lo que pasa es que No, pero es luego complicado, empezamos con las cumplir. excepciones por intereses económicos. pero Y ahí es donde viene el peligro. Y sobre el todo co- y el para conflicto- la autoridad. Para la autoridad. el conflicto que tenemos ahora es que concurren varios intereses económicos que ya no son los que hablaba Pepe, que eran relacionados con el sector primario y con una economía de supervivencia, y que ya desgraciadamente no están en vigor, y no están en vigor ya no en el Parque Nacional, ya es que no los contempla nadie en ningún municipio, porque todo, como bien tú decías, lo traemos del muelle. Y ahora mismo, ese mismo cazador que tiene los perros de caza, resulta que tiene la casa entullada de zarzales alrededor, y cualquier día le viene un incendio y se le quema la casa. Y no nos damos cuenta de eso, porque nos hemos hecho una sociedad urbanita, ¿sabes? Y en eso defiendo yo mucho a don Vladimiro, que fue precisamente uno de los primeros consejeros del Cabildo que intentó que las normas del Parque Nacional y tuvo un montón de problemas y lo apedrearon. Lo apedrearon. ¿Por qué? Porque iba contra intereses económicos. Entonces, mientras no tengamos claro esto, mientras no potenciemos, ahora se habla de potenciar otros sectores, cuando nos hemos visto con el tema de la crisis y que se colapsó el turismo, con la crisis sanitaria, ya nos estábamos planteando, pero no entramos por veredas, seguimos con la misma política. Y ahora Santa Cruz de Tenerife, que fue una ciudad industrial por la refinería y portuaria, le quieren cambiar el uso a turística. Y lo van a hacer con los recursos de todos. Estas cuestiones no se pueden organizar por un ayuntamiento ni por una administración local. Se tienen que organizar con una planificación general, que sería del gobierno autónomo e incluso de los gobiernos centrales, incluso de Europa. Pero seguimos por el mismo camino. Mientras sigamos por ese camino, no vamos a conseguir nada. Vamos a conseguir una continua pelea, nos vamos a estar lamentando, como nos estamos lamentando porque nos pegamos 2 horas en ir a Santa Cruz, pero no hacemos nada. Y ese es el problema. Y mientras los políticos estén pensando en vender humo, y ahora ya de cara a un año a hacerse la guerra política y a no trabajar por el interés general, vamos a seguir igual. Nos quedan 8, es mi opinión personal. Bueno, nos quedan 8 minutos, vamos a sacarle partido a esos 8 minutos, pero yo les digo a ustedes, Randolph Cunliffe, mucha gente dirá, ¿y ese quién es? Pues miren, ese señor escribió un libro sobre Bencomo, era una historia basándose en la historia de Bencomo. La primera parte la ciñe a la llegada de los europeos y la batalla que se produjo en la comarca de Acentejo, pero la segunda parte la lleva al siglo XX y la lleva a un Bencomo luchador para la independencia de su tierra y demás, y habla precisamente de cómo eso no lo sabe mucha gente, cuidado, lo dice, bueno, una persona que lógicamente por profesión en filología inglesa pues lo leyó, ¿no? Pero también está a disposición todo el mundo, ¿no? Ahora me llamarán de la televisión canaria para que lo cuente seguro. Me imagino yo, porque muchas veces cuando hay datos nuevos, ellos intentan, yo desde aquí les mando la data. ¿Por qué? No es falsa, digamos que modestia mía, sino que son cosas que no se conocen y que deberían conocerse. Porque si yo les digo a ustedes, ¿sabían ustedes que estaba planificado el que un tren atravesara el Parque Nacional del Teide? Seguro que no. Pues había una planificación durante una etapa de la historia en que se quería... y hubo capital incluso peninsular que venía para hacer que un tren atravesara el Parque Nacional del Teide hasta llegar al sur. Y eso fue historia. Lo que pasa que fue una historia más novelada que real. Pero sí, y había dinero. De igual manera que hubo dinero para venir a traer el tranvía hasta el Valle de la Orotava. Y que no llegó ni siquiera ni a la laguna, hasta Coronte, que la estación la última que tuvo, ¿no? Fran, son historias que están ahí. Todavía seguimos siendo muy desconocedores de la historia de esta isla, ¿eh? Claro, yo creo lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestra propia historia para a partir de allí decir qué hemos hecho mal y qué hemos hecho bien. Y todo lo que hemos hecho bien, pues potenciarlo. Y añadir todas aquellas cosas que nos da los nuevos tiempos. Es decir, ahora vivimos en el siglo XXI, donde las cosas han cambiado. Así ya no estamos en a principios del siglo XX, donde la gente tenía, como decía Pepe antes, que ir a las cañadas para coger un poquito de retama. Ahora vivimos en otro mundo económico, en otro mundo de las redes, en otro mundo de la información, y tenemos que adaptarnos. ¿Eso quiere decir que tenemos que olvidar lo nuestro y que te olvidamos nuestras tradiciones? No, todo lo contrario. Quiero preguntarte una cosa, porque lógicamente me interesa mucho tu opinión.
como bien dices, hasta finales de julio está a exposición, vamos a ver qué aporta. ¿Qué crees tú que se debe quitar y qué crees tú que se debe aportar? ¿Tienes idea de todo? ¿O todavía estás estudiando? Yo estoy estudiando. Yo lo que pasa es que las aportaciones, yo me gustaría que todo el mundo reflexionara de una manera, pero con la mente fría. Es decir, cada vez que vas a hablar algo, cuenta 10. Sí. Y una vez que cuentes 10, piensa, a ver, ¿qué digo? ¿No? Y la normativa al lado, claro. Con las normativas al lado y qué es lo que le repercute para el beneficio de todos, no Sí, particulares. sí, exacto. No el señor ciclista, no porque yo quiero el ciclista, no porque yo quiero tal, no porque el cazador, no. Lo que queremos todos y lo Sí. que nos aporta a todos y el beneficio de todos. Y eso es lo que tenemos que analizar y que cada uno haga las aportaciones que sean necesarias, pero desde ese punto de vista, que tenemos que hacer un parque para todos y para el futuro y para las naciones futuras. Sí, hay una cuestión que yo pensé, que me imagino que ustedes también la habrán pensado, y es el hecho de decir, oiga, hay colectivos de senderistas, hay colectivos de ciclismo, hay colectivos de muchas cuestiones. Oye, pues al igual que cuando uno sube al refugio, tienes que ir a apuntarte previamente, tienes que buscar una cita. Oye, queremos subir arriba, pues tener una caminata, lo que sea, usted apúntese, póngase en la lista, le damos día, tal hora y de tal a tal hora. Y usted va, y ya está, pero ordenadamente. Va a tener que ser Y no así. vas a tener que tener arriba 100.000 personas el mismo día, ¿no? Sino vas a tener, oiga, hoy 10.000 y dentro de una semana otra. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Es lo que decía Juanma antes, ¿no? Es decir, el pueblo de Vilaflor ya se ha puesto de acuerdo con el plan y están de acuerdo en que se haga una especie de aparcamiento ahí. Sí. ¿Qué significa eso? Que toda la gente que venga del sur aparca en ese pueblo y le va a dar una vida importante. ¿Y la a ese Orotava pueblo. qué importancia tiene en todo ello? Porque hay que recordar que la Orotava tiene el 70%. Sí, la Orotava tiene 70%, pero el problema es que el centro de visitantes está en la Orotava. Está la Orotava, El claro. principal centro Sí, de por visitantes eso. del Foro Bravo. ¿Para qué vas a poner un aparcamiento en una zona que es de parque? Sí. Ponlo abajo y no lleves los coches arriba. Y entonces el intercambiador lo haríamos en la misma Orotava, Claro. en la parte alta, supongo, me imagino yo, de la Orotava, con un espacio y de ahí guaguas hacia el Hacia parque. otro lado. Y yo potenciaría incluso a aquellas personas que se pongan de acuerdo y que llenen los coches para ir arriba. Es decir, incluso impulsar a aquellas personas que sean más responsables con el tráfico. Es decir, somos 5 personas, cada uno con un coche. Pues lo dejamos aquí y subimos todos y llevamos los coches llenos. A lo mejor también había que ver también una O incluso posibilidad. coger la misma guagua hasta allá arriba. Y otra cosa, Juan Manuel decía antes de la guagua, pero que hay una sola guagua. Es decir, como un turista o Sí. como un senderista va a ir en guagua cuando solo tiene una guagua por la mañana y una guagua por la tarde. Bueno, pero eso te lo puedo explicar fácilmente, porque por eso decía yo lo de TITSA, que hay que recordar que es Transportes Interinsulares, Sociedad Anónima, pero que es una filial del Cabildo Insular de Tenerife, que deja impunemente a los guías no autorizados, que son piratas, a sacar 30 bonos para después dárselos a los extranjeros y después reutilizarlos cuando los extranjeros se van. Eso son cosas que hay que decirlas porque los guías me lo han dicho, los guías oficiales no nos lo han dicho. Y que, por ejemplo, como dice Pepe, que la guagua no llegue hasta mismo dentro de lo que es el Hospital del Norte y tenga que ir a Chico para hacer un transporte de la gente mayor. O si no, coger la bajada aquella que es una rompepiernas y que ha traído disgustos. Entonces, esas son las cosas que tiene el Cabildo que solucionar. Y aquellas personas que se pongan en el parque tienen que ser personas preparadas, Sí. que amen el parque y con un mínimo... funcionario Pero un funcionario con unos mínimos Sí. criterios de educación, de control, de saber lo que tienen que hacer, de saber a quién le tienen que llamar la atención y un conocimiento total del parque. Totalmente de acuerdo. Eso es fundamental, preparar a la gente y ponerlos Y, arriba. y también, que a mí que tú vas a otros sitios, he estado en otros sitios y te venga una persona identificada, que diga Parque Nacional del Teide, una cosa que, pero con cierta, no solamente operarios de limpieza que he visto arriba y gente, sino el puesto de Cruz Roja, que a Cruz Roja siempre ha sido un poquito olvidada y sin embargo tiene un puesto ahí arriba muy importante también, ¿no? Te digo unos amigos que fueron al parque del Gran Cañón, el Sí. Gran Cañón de Estados Ya Unidos. lo estoy, Acuérdate que aquello es inmenso, son miles de kilómetros cuadrados. Sí. Nosotros tenemos un parque muy pequeñito, ¿no? Sí. Tienes que pedir permiso para entrar. Entonces, cuando tú entras al parque, te recorres el parque con unas normas. Y esas son las normas que tenemos que poner aquí. Tú recorres con unas normas. Sí, claro, pero igual que... Pero que el momento, falla. cuando pasó varias horas que estabas por allí, aparece un ranger de eso con un señor. ¿Qué? ¿Cómo llevan? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Tienen problemas? No sé qué. Ya, fíjate tú, en un parque tan grande ya había un señor que estaba intentando ver dónde estaban esas 4 personas. Y te que tienen estaban visitando controlado. el parque. No, pero es que tiene que ser así. Pues fíjate tú lo fácil que es si controlamos que son 11 kilómetros cuadrados, un poquito más. Pero es que es como cualquier otra profesión, porque incluso yo recuerdo ya, estamos terminando, Pepe, como la gente que subía al Parque Nacional ya iba a trabajar, ¿no? Pero sabían dónde estaban las cuadrillas de trabajo, sabían que aquí estaban aquellos que venían de tal sitio, aquellos del otro, es decir, el control siempre ha existido, ¿no? Yo desde un principio en las cañadas del Teide, cuando se realizaban algunos de los trabajos, estaban controlados.
estaban controlados. Lo que pasa es que yo noto una flojedad de poco para acá, de varios años para acá, como que esto se ha dejado a la garete. Perdonando la expresión, porque yo hoy por hoy, mira, ahora estaba yo captando, dice Frank que el centro visitante está en La Orotava, sí, pero no avería también, porque eso todo va en base de estudio para la cercanía entre el centro de visitantes con un parque que se prepare para hacer como especie de un intercambiador, dejar los coches, coger la guagua. Pero la zona de Aguamansa, La zona de Aguamansa yo creo que es la mejor de todas. para mi opinión, Sí, hoy claro. por hoy, si ellos lo estudian y lo ven viable, la zona de Aguamansa reúne muchas condiciones para precisamente donde ellos allí tienen un parque de lo que es del medio ambiente, ¿no? Bueno. Todos aquellos terrenos. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, porque también tenemos Bueno, ha sido menos. otras cuestiones, pero de esto podríamos seguir hablando, bueno, una infinidad. De Nos hecho, queda, incluso nos queda esto. mañana tenemos una segunda entrega con una visión muy particular, que es la de Isidro Cedrés, la Auchón Guanil, de muchas asociaciones también relacionadas con ese amor que tenemos a nuestra apego. Hay que recordar también que el Parque Nacional del Teide, además del volcán, tiene la presencia de nuestro primigenio pueblo guanche y también, por supuesto, de muchos. Estamos hablando de iconos, como es Cheide, como es el Teide, con Pablo de Lucas, también lo hablaremos. Y bueno, y lamentablemente también tiene recuerdos tristes de otros tiempos idos, ¿no? Pero de la guerra y demás. Convergen muchos intereses, Isidro. Sí, Y es bueno que la gente, por lo menos, como decía Frank, hasta finales de julio, que es el periodo que tenemos pues se documente y se informe y escuche distintos puntos de vista también, porque Sí. en la discusión es donde luego está la resolución, y que no nos pase como nos viene pasando tradicionalmente, que un político avispado tiene una idea y la pone en marcha y ya está, y sin tener en cuenta el interés general ni mira, a mí si me hubiera cogido ahora en Santa Cruz me hubiera puesto el pelo, o sea que, sí. es decir, son cuestiones que son grotescas. Está bueno eso, ¿no? Eso es un titular de carnaval, más que estamos en carnaval. Y no olvidemos que el Teide es el segundo parque más visitado del mundo. Exacto. Como volcán también está el Fujiyama en Japón, el Teide y el Etna. Imagínate, tres puntos importantes de la historia, y el primer- de la historia vulcanológica del mundo. Y el primer hombre que pisó la luna partió desde el Teide. Según la novela de Francis Godwin, montado un trapecio tirado por gansos. Que eso es otra parte de la historia que poca gente conoce. Pero miren, estamos hablando de todo ello. Ya se nos ha terminado el tiempo, pero lo más grande de todo es lo que siempre digo yo. Una frase que pensé hace mucho tiempo cuando decidimos, yo personalmente como miembro de una radio como esta y como locutor, productor, decir, pues sí, señores, voy a encauzar mi trabajo en la radio, como mi hermano Damián siempre para descanse me decía, para luchar y hacer que la cultura popular de nuestra tierra fuera destacada. Y era una de las cosas que siempre lo he dicho en cuanto a la cultura popular y a todas las cosas que hablan acerca de nuestra canariedad. No pertenece a nadie, pero es de todos. Es ese verbo copulativo, es de todos. ¿Por qué? Porque es un verbo atributivo. Los atributos pertenecen al lugar y al sitio. Tú tienes tus atributos como tenemos todos. Y al final todos, el alma es lo que nos queda. No tenemos otro solar. El solar que tenemos es nosotros y tenemos que cuidarlo. Por lo tanto, desde aquí, ante todo, responsabilidad, cuidado, la gente que hable, que diga lo que sea, pero siempre con criterio. Y eso es lo que queremos nosotros, siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Con criterio. Muchísimas gracias a Juan Manuel Reyes, a Fran también Álvarez y también, por supuesto, a Pepe Farray. Seguiremos hablando de todo esto. Pues nada, y gracias. lo único que me queda decir es echei de pozón amán a Corán. Mañana ya se lo verán, que pedimos agua en el Teide, Dios mío, porque agua sí que nos hace falta todo. Un saludo, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.